Numeral, al fiscal le digo, ¿qué le quieren decir hoy los colombianos al fiscal general de la Nación? Que siga con su trabajo, que avance en qué investigaciones o qué es lo que se les está generando en este momento a los oyentes de Sigue la W, a quienes nos están viendo a través de nuestras plataformas virtuales, las últimas actuaciones por parte del fiscal general de la Nación. Al fiscal le digo, Andrea, porque hay polémica por una decisión anunciada esta mañana por la fiscalía en torno al candidato, hay que decirlo, y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Claro, y es que la pregunta que vamos a hacer hoy, que nos van a acompañar varios abogados, penalistas, para analizar si esto es una decisión política desde la Fiscalía que dirige Francisco Barbosa o no, porque por lo menos sí tiene una dimensión política. Estamos hablando del exgobernador de Antioquia, pero también del ex candidato a la presidencia de la República, quien obtuvo la segunda votación, pues de las más altas votaciones después de Gustavo Petro en esta carrera a la presidencia de la República. Y sobre todo porque hay un argumento que expone el ente investigador, y es que no existe una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario. Esto haciendo referencia a este contrato en 2013 para sustituir una deuda en la gobernación de Antioquia. Entonces muchos han dicho, bueno, es un delito no prever la volatilidad del dólar. ¿Hasta qué punto entonces esto es una decisión política o no? Los invitamos al debate. Pues mire, Andrea, yo le voy a leer el trino de un experto en temas económicos, como lo es el director de Desarrollo, Luis Fernando Mejía. Él habló temprano aquí en la W al respecto de esta decisión y publicó lo siguiente: muy grave que la Fiscalía General de la Nación pretenda volver un delito los movimientos no anticipados del precio del dólar. Bajo esa teoría, deberían ser imputados todos los servidores públicos que contrataron créditos en dólares antes del 2014. Absurdo y peligroso. Eso escribió esta mañana el director de Fede Desarrollo, Luis Fernando Mejía. Lo escuchamos aquí en la W. ¿Por qué traigo a colación este trino? Porque aquí nos estamos adentrando, y ya lo vamos a ver con nuestros invitados, en un escenario un poco complejo, porque aquí nos toca, Andrea, analizar, por un lado, la parte jurídica, pero esta va acompañada de un escenario económico que es por el que finalmente se termina dando la imputación contra el exgobernador Fajardo. Claro, y es que aquí ese trino que usted nos menciona del señor Mejía, estamos hablando que él es una persona que no se mete en política, que habla desde su experticia en lo financiero, en lo monetario, en su especialidad también para analizar esta parte. Y entonces si él dice que no pueden judicializar a una persona y decir que todo es delito por no prever la volatilidad del dólar, me parece que ese va a ser un punto clave e importante para desarrollar este proceso, que además también tiene una lectura, y es que falta poco para las elecciones presidenciales y Sergio Fajardo todavía se mantiene en la carrera. Por eso es que llama también tanto la atención. Pero a eso hay que... Le voy a sumar otro trino, Andrea. Ajá. Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, escribió él también esta mañana: peligrosas para nuestra democracia estas decisiones. Apostaría que Fajardo solo hizo lo que le recomendaron su secretario de Hacienda y técnicos. Y por lo que dice la prensa, nadie robó un peso. Parece más una discusión técnica y legal que un delito. Bueno, es que usted retome, Andrea, del comunicado de la Fiscalía un pedacito. Aquí están hablando ya de peculado, o sea, como si se hubieran robado la plata porque el dólar subió. Claro, y mire, le leo una de las partes que A ver. dice este comunicado. Dice, los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la Publicidad Judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito de moneda extranjera. Y entonces dice, al momento del desembolso en 2013 el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015 su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso, que a corte de 2020 ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos. Y finaliza este párrafo de la Fiscalía. Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia, que en su momento pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos, y pues ellos lo manifiestan que aquí se incurre en un delito.
Numeral, al fiscal le digo, escribe @J. Sánchez Cristo. Julio escribe, numeral, al fiscal le digo, haga una rueda de prensa urgente y presente las pruebas para sustentar la imputación de Sergio Fajardo. Escribe @Edixon Rodri Jim, numeral, al fiscal le digo que se dejó politizar. No creo en la justicia de este país, no creo en los políticos, todos corruptos, cochinos, bandidos. Numeral, al fiscal le digo. Escribe también con este numeral @Leonard7060. Numeral, al fiscal le digo, excelente trabajo. Mano dura a los ladrones de cuello blanco. Felicitaciones por estar en las regiones. Y escribe también @8409 Darío, numeral, al fiscal le digo que obre y mida con el mismo rasero a los funcionarios públicos, ya que hay inequidad en el momento de prescribir juicios. Le voy a leer también, Andrea, el trino de Félix de Bedut. Escribe, numeral, al fiscal le digo, vuélvase serio, la fiscalía no es su juguete personal. Escribe @Andrés Camilo HR, numeral, al fiscal le digo que sus decisiones con tinte político solo es la cara visible de cómo le hace los favores a sus amigos. Y eso solo afecta la democracia del país. Bueno, son muchos los comentarios que están llegando, vamos a irlos leyendo y lo intercalaremos con nuestros invitados porque es el momento para que usted se conecte. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Aquí sigue la W, numeral, al fiscal le digo. Vamos a saludar primero a cada uno de nuestros panelistas. Yo quiero pedirle a cada uno de ellos, ya están conectados con nosotros a través del Facebook Live, usted también nos puede ver en wradio.com.co. Quiero saludarlos y pedirles que me completen el numeral, aquí en vivo, cada uno de ellos. Al fiscal le digo qué le quiere decir cada uno de nuestros invitados y luego nos adentraremos en las profundidades del tema que nos ocupa. ¿Se politizó la fiscalía? Doctor Mauricio Pava, abogado, penalista, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes y cuéntenos, al fiscal le digo, ¿qué le dice usted? Que presida el comité técnico jurídico y revise de nuevo si procede o no una imputación y asuma la responsabilidad institucional de llamar imputación a Sergio Fajardo. Eso le pido al fiscal. Doctor Iván Cancino. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Pava, muchas gracias. Doctor Cancino, buenas tardes y lo mismo, al fiscal le digo, ¿qué le dice usted? Es momento de revisar todas las investigaciones por delitos contra la administración pública y aprovechar lo que pasa en Antioquia con el gobernador actual y con el pasado para que se revise la confusión enorme que hay entre los errores administrativos y la configuración del dolo. Por decisiones como estas es que ya muchas personas valiosas no quieren ser servidores públicos y el país está perdiendo varias cabezas importantes al servicio público. A la gente ya le da miedo estas injusticias. Ramiro Bejarano, también abogado a esta hora con nosotros. Doctor Ramiro, numeral, al fiscal le digo, bienvenido. Mire, a mí me parece que al fiscal hay que decirle que le genere espacios de confianza a la ciudadanía, porque el problema de él es que por el origen, como llega a ir a la fiscalía, por la manera como ha desempeñado su cargo, él es una persona que no le genera garantía de imparcialidad, ni de autonomía, ni independencia en las decisiones que vaya a tomar. Por eso hoy, cuando sale una decisión como estas, la de imputar al doctor Sergio Fajardo, y con las explicaciones que han dado, el país asiste estupefacto a eso porque no se convence. Ahí no hay una fortaleza de manera que la ciudadanía pueda decir, hombre, sí, ahí hay una cosa muy grave. No, ahí están jugando con un criterio y es más o menos el Estado, cuando hace algún negocio, no puede perder. Y eso obviamente no puede existir en derecho. Todos los negocios tienen riesgos. Pero yo creo que eso se debe fundamentalmente a que el fiscal no ofrece garantías. La fiscalía que él maneja no le ofrece garantías a la ciudadanía, a los usuarios. Y yo lo que le pido entonces al fiscal es eso, que se concentre en ofrecerle garantías de imparcialidad, de transparencia, de neutralidad a todas las personas que acuden por una u otra razón a la Fiscalía General de la Nación. Vuelvo con usted en segundos, doctor Ramiro Bejarano. También saludo a Francisco Bernate, abogado penalista, presidente además del Colegio de Abogados Penalistas. Doctor Bernate, buenas tardes y al fiscal le digo, ¿usted qué le dice?
Bueno, Juan Pablo, muy buenas tardes. Un saludo y un honor estar con ustedes y también acompañado. Un saludo para todo el equipo de trabajo, para toda la audiencia. Gracias por esta invitación. Al fiscal le digo que no interfiera en el proceso democrático colombiano, que no abuse la facultar a los ciudadanos, que piense muy bien las decisiones que está tomando. Esta medida que ha tomado hoy contra Sergio Fajardo es la criminalización del día a día de la administración pública. Nos va a conllevar a que nadie va a querer trabajar en el sector y los que trabajan en el sector vivan con un pie en la cárcel. Es una decisión desafortunada, errada, y creo que al fiscal le digo que mantenga la fiscalía al margen del debate electoral. Bueno, arrancamos después de estas palabras iniciales, Andrea, ahora sí con la discusión sobre lo que está pasando en la Fiscalía. Quiero arrancar con el doctor Mauricio Pava. Doctor Pava, una decisión como esta, que se anuncia en contra además de un hombre que es el segundo en las encuestas de preferencia electoral en este momento a la presidencia de la República. El anuncio que se hace a un año de las elecciones. El llamado a imputación, además, por unos hechos que por lo menos a la vista incluso de grandes economistas como el director de Desarrollo, pues no tiene ni pies ni cabeza. ¿Le ve usted algún tipo de matiz político? ¿Anunciar una imputación a un año de elecciones da o tiene matiz político? Juan Pablo, mire, yo no sé si tendrá o no un contenido político, pero sí le puedo decir que es una mala política. Es una mala política que la fiscalía camine y se vista de juez, pero se comporte como una parte interesada. Y eso implica que haya que repensar ya el modelo, haya que intervenir por parte de la jurisdicción, porque hoy les cuento, Juan Pablo, y a todos, como lo sabe Iván y Francisco, que una imputación no tiene control. Un juez puede estar en desacuerdo con la imputación y no la puede rechazar. Es más, dice la Corte que los fiscales no tienen ni siquiera necesidad de sustentar el juicio de imputación. Y entonces usted somete a un hombre como Sergio Fajardo a 4 años, 5 años de proceso, a la pena del banquillo, cuando en el país las métricas son las siguientes: de 100 acusaciones, 52 terminan en absolución. La pregunta es, ¿quién responde por las 52 absoluciones y los derechos que quedaron comprometidos de todos estos ciudadanos? Y si ese ciudadano es un líder político en nuestro país, frente a un proceso electoral que ya se avecina, pues es más grave aún. Mire, es que hay una cosa muy grave. Las personas piensan en la fiscalía, por ejemplo, que una imputación, pues que si es inocente, se defiende, que no pasa nada, que después lo absuelven, pero sí pasa. Cualquier ciudadano del común que ha sometido a una imputación, casi que de manera automática por un delito contra la administración pública, queda bloqueado financieramente porque queda registrado en listas de control por mala prensa, por prensa negativa, perdón. Entonces, eso tiene consecuencias. A la fiscalía, en nuestro modelo, no le controla las imputaciones nadie, sino después de muchos años. Y ya para terminar con esto, Juan Pablo, le cuento, mire lo grave que es esto. A Ecopetrol lo están investigando porque se gastó desde el 2004 a hoy 1.2 billones de pesos en cobertura de riesgo cambiario. No más el año pasado se gastó 810 mil millones y por eso lo están investigando. Pero entonces también investigan penalmente, imagínese usted, a una persona cuando no se gastan en riesgo cambiario. Lo que planteaba Iván tiene toda la razón. Las personas valiosas ya no van a querer estar en lo público, porque con esa manera, digamos, de operar se hace muy difícil. Y esto es una cuestión de riesgo cambiario, y la palabra y el concepto lo definen muy bien. Riesgo. Uno no puede estar sometido a profetas del pasado que revisan hacia atrás y entonces no con todo el conocimiento técnico incluso, pues terminan pontificando en imputaciones que realmente se vuelven, que no tienen sustento. Yo creo que el fiscal debe revisar en un comité técnico jurídico, como se lo autoriza la resolución 1053, por el principio de unidad de gestión y de jerarquía, si realmente procede o no la imputación en contra de Sergio Fajardo. Esa es una opinión, digamos, muy preliminar por parte mía, Juan Pablo.
Quiero ir ahora con el abogado Iván Cancino para preguntarle detalles puntuales de este comunicado, que es hasta el momento lo que se sabe por parte de la Fiscalía. Y es que dice que la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, agravado y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Y sobre todo llama la atención esta frase: no existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario. Abogado Iván Cancino, ¿estos argumentos que expone la Fiscalía sí configuran un delito? ¿Puntualmente esto que refieren allí? Pues Andrea, puede que sí. Lo que hay que entrar en el debate aquí es por qué seguimos subiendo hasta la cabeza de un ente territorial para imputar delitos que a lo mejor no tiene por qué conocer o saber. En Colombia el principio de confianza, el artículo constitucional de que cada cargo público tiene sus funciones, prácticamente se ha eliminado de la justicia penal. Hoy el ejecutivo del cargo, bien sea el alcalde o el gobernador, prácticamente que está respondiendo por cualquier delito de peculado o de celebración de contratos, así haya delegado la contratación por una norma que no lo exime del control. Pero usted imagínese que hay alcaldes de municipios donde tienen poca educación, pero la gente confió en ellos y nombran un secretario de gobierno y un asesor jurídico muy capaces que lo aconsejan mal y a pesar de haber delegado la contratación, vuelve y sube hasta arriba. Y en este caso específico hay que hacerse varias preguntas. Primero, el doctor Pava lo decía muy claro: ¿cómo pensar en esa volatilidad del dólar y cómo garantizarla o hacerla asertiva hacia el futuro y que esa falencia sea dolosa, para que no sea solo una responsabilidad fiscal o disciplinaria, sino que intervenga el derecho penal? Eso no le cabe en la cabeza a cualquier otro país democrático, que el derecho penal tenga que intervenir cuando el dolo no está sobre la mesa y que suba hasta la cabeza. Y lo otro que hay que investigar y ponerle coto, Andrea, no sé si mis colegas estarán de acuerdo, es cómo es posible que investigaciones del 2013, 2012, 2011, 2009, 2008 apenas tengan una ebullición. Entonces habrá que investigar también por prevaricato a los fiscales que lo tuvieron anteriormente, porque si fue difícil investigar un tema para imputarlo en 8 años, en 10 años, pues quiere decir que el dolo no era tan claro, porque si el dolo es claro, yo no me demoro en imputarlo. ¿Por qué un tema del 2013 pasan 8 años para hacer una imputación? ¿Qué pasó con las fiscalías anteriores? Si no imputaron, es porque tuvieron un desdén, y también habrá que mirar el tema del presunto prevaricato para atrás. Esto no puede seguir siendo que una persona deje un cargo y a los 10 años siga teniendo el fantasma de una imputación o una medida de aseguramiento encima. Bueno, doctor Cancino, doctor Pava, doctor Bejarano, doctor Bernati. Yo sé que ustedes no pueden ver lo que nosotros vamos a presentar en este momento en nuestra pantalla, pero les voy a leer lo que vamos a presentar. ¿Por qué? Porque claro que el tema de Sergio Fajardo es importante y por supuesto hoy es lo que nos reúne. Pero igual la pregunta es mucho más amplia, ¿se politizó la fiscalía? En este momento estamos presentando en nuestro Facebook Live un comunicado de prensa del pasado 25 de marzo, jueves 25 de marzo de 2021. El titular del comunicado de prensa de la Fiscalía es: funcionaria de la Secretaría de Salud de Bogotá y su esposo judicializados por presunto direccionamiento de contratos por 3.000 millones de pesos. Yo quiero hacerle una pregunta rápida a cada uno de ustedes. Arranco con el doctor Bejarano. El hecho de que se haga énfasis en el titular en el que es una funcionaria de la Secretaría de Salud de Bogotá, no está haciendo de una u otra manera que la opinión pública tome una opinión o tome una visión sobre la administración de Bogotá, cuando más abajo, pero mucho más abajo en el comunicado, finalmente terminan señalando que los delitos fueron cometidos cuando esta persona estaba trabajando con el Ejército Nacional. No hay aquí una politización de la comunicación a la hora de decir que es una funcionaria de la Secretaría a quien de Salud de Bogotá, también de la oposición o de un partido distinto al del fiscal general de la Nación, se le señala por un hecho de 3.000 millones de pesos, cuando esto ocurrió cuando estaba en el Ejército. No se está generando una distorsión de la información para afectar políticamente
a un sector que en este caso sería la alcaldía de Claudia López? Doctor Bejarano. Actíveme el micrófono, por favor, porque si no, no lo puedo escuchar. Muchas gracias. ¿Me oye? Sí, adelante. Yo diría que es mejor hablar de la uribización de la fiscalía que la politización, porque yo lo que advierto como simple ciudadano y lector de periódicos, yo no soy como los tres distinguidos colegas que están en el panel penalista, soy simplemente lector de lo que ocurre en los procesos penales. Lo que yo advierto es que las decisiones de la fiscalía, esos mensajes subliminales que se mandan, como por ejemplo el que usted anota, siempre tienen una consecuencia política en un sector político que no es el juridismo, sino que lo favorece de alguna manera, como ahora con el tema del señor Sergio Fajardo. Esa es una decisión claramente con un sentido de intervenir en un proceso electoral que está en curso. Y yo creo que eso surge porque la Fiscalía en varias de sus actuaciones ha dado la sensación de que está muy cerca del expresidente Uribe y de sus causas. Y ese es un elemento que ha ido cogiendo fuerza en la opinión pública, y la opinión pública va asimilando y va formando su criterio. Claro que usted tiene razón. Si se dice que una funcionaria del sector salud está comprometida por un hecho que ocurrió cuando no era funcionaria de esa entidad, sino de otro, pues obviamente allí hay o un descuido o hay una intención de causarle daño a alguien en el sentido de la reputación, de la imagen. Porque decir que en la Secretaría de Salud hay una funcionaria que está comprometida en unos delitos, pues el agua sucia le cae a la administración de Bogotá, no a donde ella estuvo. Y eso es lo que a mí me parece que es complicado. Doctor, yo creo que, sí, aquí hay una cosa importante, sí, que es esta. El origen del fiscal, yo decía en mi primera intervención eso, el fiscal fue un funcionario muy cercano del presidente en puestos subalternos. También no estuvo Néstor Humberto Martínez cuando llegó a la fiscalía. También estuvo Fernando Carrillo en ministerios también. Pero el caso del fiscal es diferente. La cercanía de él con el señor Duque es realmente pasmosa desde la época de la universidad. Y eso se enrarece cuando desde el mismo día de la posesión el doctor Duque le dio una instrucción. Le dijo, por ejemplo, tome usted las riendas del proceso de Álvaro Gómez y déle resultados al país. Eso no puede ocurrir en una democracia. Un presidente indicándole al jefe del ente investigador que asuma unas determinadas conductas en un proceso. Doctor Bejarano, sí, permítame para poder ir con nosotros panelistas, ya volvemos con usted. Doctor Bernate, la misma pregunta. El titular del comunicado de la Fiscalía, funcionaria de la Secretaría de Salud de Bogotá y su esposo judicializados por presunto direccionamiento de contratos. Y más adelante, pero párrafos más adelante, dicen que esto ocurrió en el Ejército Nacional. Este comunicado, esta información que sale oficialmente de la Fiscalía, ¿tiene intenciones políticas o este comunicado, digamos, pues así no, como lo estamos leyendo y como se percibió en su momento, no tiene ninguna trasfondo o con ninguna consecuencia política? Por supuesto que el tema comunicacional de la Fiscalía General de la Nación hoy tiene un tema político. Y bueno, yo no me preocuparía tanto, Juan Pablo, con el tema comunicacional, que es una falta, creo yo, a la ética en el deber de información por parte de una entidad pública. El problema real es cómo está actuando la Fiscalía General de la Nación, capturando a Aníbal Gaviria 14 años después, realizando este tipo de comunicaciones, como dice el doctor Ramiro Bejarano, interfiriendo en un proceso electoral, creando un delito que si se aplicase así en el mundo real, pues todos los funcionarios públicos que tengan que ver con dólares tendrían que estar presos. Y los funcionarios públicos colombianos ahora también tendrían que ser una especie de pitonizos o de adivinos para presupuestar qué va a pasar 10 años después con el dólar. Es una investigación que no tiene sentido, que se arroja en un momento donde aparece una encuesta y que claramente tiene un propósito político. Y la Fiscalía General de la Nación no debe estar para ese tipo de situaciones. Escribe @Casalinsgariza, numeral al fiscal le digo que es una institución independiente de investigación y acusación,
que no es en manera alguna política ni debes dar explicaciones que no sean estrictamente jurídicas o judiciales. No tiene superior jerárquico que denuncien si tienen una queja ante la Corte Suprema. Numeral, al fiscal le digo, escribe @ mamón. Numeral, al fiscal le digo, ¿y la ñeñe política para cuándo? Numeral, al fiscal le digo, escribe con este hashtag a esta hora. Numeral, al fiscal le digo, @AlexSalfer. Al fiscal le digo, sea serio, disimule un poquito, ya no nos engañan. Y entonces también escribe con este numeral, al fiscal le digo a esta hora, Mauricio, @psiquis651. Al fiscal le digo que su cargo requiere la más alta imparcialidad, transparencia y justicia. Sus acciones demuestran que sus intereses distan de los del país y están cercanos al partido político que lo puso en el cargo. Numeral, al fiscal le digo, Mauricio, lo escuchan los penalistas y los abogados, porque el doctor Bejarano bien nos lo ha dejado claro, él no es penalista. Sí, no, vamos con Mauricio Pava, abogado y también con juez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Doctor Mauricio Pava, ¿afecta que el periodo del fiscal esté casi que a la par con el periodo presidencial? Esto hace que el fiscal, en cierta manera, tome decisiones con sesgos políticos y en favor del gobierno de turno. Mire, yo creo que hay una normalidad institucional que fue pensada de manera distinta en la Constitución del 91 y que se distorsionó con los procesos de reelección y los cambios constitucionales, sin duda. Los constitucionalistas en el 91, los constituyentes pensaron en un sistema de pesos y contrapesos. Un fiscal que estaba nombrado 2 años por un presidente y ese fiscal duraba 2 años más del presidente siguiente y era una fórmula que habían ensayado. Sin embargo, lo más importante de esto, más que eso, está en que desde el 2013 está presentado en el Congreso de la República una reforma al Código de Procedimiento Penal para controlar el poder de la Fiscalía en las imputaciones y en las acusaciones. Desde el 2013, es decir, 8 años, y no ha merecido la atención seria de la agenda legislativa. Pero el gobierno hoy, con mensaje de urgencia, empuja la reglamentación de la cadena perpetua cuando los colegas, todos los que estamos aquí y el Consejo, la Comisión de Política Criminal en su momento, claramente le quedó claro al gobierno que era inútil, que no servía, que eso tenía un contenido populista, punitivamente hablando. Sí. Entonces, el tema está en, uno, ¿cuándo vamos a poner a controlar a la Fiscalía frente a sus imputaciones, acusaciones, con una reforma que está desde el 2013 y que es necesaria? En Estados Unidos, por ejemplo, los fiscales no pueden acusar porque sí, su poder discrecional no es lo mismo que poder arbitrario, sí. La discrecionalidad no es arbitrariedad. Y los jueces les controlan las acusaciones porque no pueden jugar a hacer juicios que terminen en absolución, pero además por los costos que eso representa para el Estado, tener a magistrados y a operadores y jueces resolviendo durante 4 años un proceso que va a terminar en una absolución. Segundo, ¿quién responde por todas las absoluciones? Aquí no hay un control de la actuación de la Fiscalía. En Estados Unidos hay un control político, en otros países hay un control jurisdiccional, pero aquí no hay control. Y eso es un momento, creo, sí, para repensar este modelo y que intervenga la jurisdicción y controle el poder de la Fiscalía y la Fiscalía se decante de una vez por ser una parte interesada, pero no por vestirse y caminar como juez. Básicamente yo creo que es eso, Mauricio. Sí. Doctor Cancino. Gracias, doctor Pava. Doctor Cancino, le pregunto, el periodo de Vivian Morales obviamente fue corto, el fiscal Néstor Humberto Martínez tampoco terminó. Esto sin duda modificó los periodos del fiscal. ¿Qué se debe hacer para que este sea totalmente independiente? ¿Se debe modificar su forma de elección? ¿Debe ser no puesta una terna por parte del presidente? Mire, déjeme contestar un poco también lo siguiente. Vea, el tema, por ejemplo, del comunicado con la Secretaría de Salud es un tema que hay que evaluar mucho de las fiscalías, de todas, no solo de esta. Por ejemplo, que pongan en picota pública a una persona cuando le van a imputar, que no significa nada y su presunción de inocencia sigue en alto, con las consecuencias que el doctor Pava ya dijo, que entra en riesgo reputacional, los bancos le cierran las cuentas, Estados Unidos le quita la visa y después toca pedirle perdón y pagarle una miseria por los daños, porque el doctor Pava se quedó corto. La fiscalía pierde casi 7 de cada 10 procesos que lleva a juicio, no es la mitad.
es casi el 70% de los procesos que lleva a juicio. Y aquí se sacan comunicados de prensa también diciendo, capturado el esposo de la actriz tal, capturado, eso hay que tener mucho cuidado porque afecta todo. Aquí hay que hacer un debate sobre la presunción de inocencia y el tema de los comunicados, porque yo sí nunca veo a la fiscalía poner por interés general cuando pierde un proceso, cuando hay una libertad, cuando hay una absolución, ahí sí no le parece que sea de interés general. Entonces, ahí hay que hacer un gran debate. Y frente a la elección, mire, o pasarlo al Ejecutivo y que tenga responsabilidad política como sucede en Estados Unidos, o realmente yo sí creería que toca quitar la nominación por parte del Ejecutivo, porque la queja siempre es que es una persona cercana al presidente y siempre lo fue, incluso con la farsa de concurso que hizo el presidente Santos. Los 3 nombres que estaban sonando desde el principio fueron los 3 que quedaron en la terna. Entonces, si yo quiero que el presidente no terne a una persona cercana, que además es una tentación que cualquier presidente tendrá así no lo quiera hacer, de ternar a algún recomendado o algún cercano, pues obviamente que yo tengo que quitar esa terna por parte del presidente de la República. O lo vuelvo del Ejecutivo para evitar de una vez pues esa morronguería, para decirlo así, o ser solapado y hacerlo de frente, o quito la terna por parte del presidente de la República y busco cómo hacerlo. Tampoco le daría yo la terna solamente a la Corte Suprema de Justicia, pero sí una fórmula intermedia, como que fuera un candidato, uno del Consejo de Estado, uno de la Corte Constitucional y otro de otro ente que siga eligiendo la Corte Suprema, pues sería alguna opción. Pero o lo mandamos al Ejecutivo como sucede en Estados Unidos, o le quitamos la facultad de ternar al presidente de la República, porque la gente dice que se eligió a un amigo de Duque, pero lo que no hace en el debate es de que lo eligió la Corte Suprema de Justicia. Aquí no lo eligió Duque, lo eligió la Corte Suprema de Justicia y sabía de esa cercanía desde que fue ternado. Gracias, doctor Cancino. Numeral al fiscal le digo, escribe @maslaro, numeral al fiscal le digo que ningún político debe estar exento de investigación, así haya pasado tiempo de su función pública. Deben responder por sus actos y si se declara corrupto, que paguen lo robado. Escribe @carbar124, numeral al fiscal le digo que le está haciendo publicidad a Fajardo para que al final sea una víctima de persecución como Álvaro Uribe, una estrategia para desvincularlo del uribismo. Y @LuisCastellara1, escribe Andrea, numeral al fiscal le digo, ¿para cuándo Alex Char? Adelante, Andrea, lo escuchan nuestros abogados hoy en este debate en Sigue la W. Abogado Ramiro Bejarano, yo quiero preguntarle por el conocimiento que tiene el fiscal general Francisco Barbosa de estas decisiones, para explicar un poco si hay un filtro o si estas decisiones también pasan por sus manos, porque este anuncio lo hace una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el fiscal general conoce esta decisión antes? Él podría pedir un estudio más detallado si no está de acuerdo, o simplemente se va así directamente este comunicado, o no tiene que pasar por las manos del fiscal Francisco Barbosa. Explíquenos cómo funciona esto y si en su criterio entonces él sí tiene responsabilidad, Francisco Barbosa, como cabeza de la Fiscalía General. Mire, esa es una cosa de nunca acabar, porque aquí, por ejemplo, en épocas del doctor Néstor Humberto Martínez, él acuñó un planteamiento que es absolutamente inexacto, que el fiscal no dirige ningún proceso, que los procesos los dirigen los fiscales y que el fiscal no interviene. Eso no es cierto. El fiscal sí interviene en los procesos y en este caso es una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que está al mando de una persona que es muy cuestionada públicamente, que es el señor Gabriel Ramón Jaime Durán. Y lo digo con base en lo siguiente. Yo denuncié en mi columna de opinión que el señor Gabriel Ramón Jaime Durán les enviaba unas comunicaciones a los miembros, a los demás fiscales delegados, diciéndoles que cualquier decisión que fuera a adoptarse por ellos tenían que ser consultada con él y con el señor fiscal general de la Nación. Eso responde su pregunta. Entonces, una cosa tan importante como decidir la imputación frente al señor Sergio Fajardo, que es un precandidato presidencial que además va en muy buena posición en las encuestas, no lo decide un fiscal solamente. Ese es un asunto que tiene que pasar por la cúpula. Y la cúpula está envenenada en la medida en que allá está el señor fiscal general de la Nación, que tiene una militancia política
el coordinador de fiscales de la Corte Suprema de Justicia, el señor Ramón Jaime Durán, que también tiene una militancia política. Él es un cercanísimo amigo y seguidor del señor Alejandro Ordóñez, ya dio instrucciones que yo las hice públicas a todos los fiscales delegados, de manera que es imposible suponer que en la cúpula no tuvieron noticia de esto. Ahora, usted me pregunta, ¿qué responsabilidad hay en esto? Yo creo que, obviamente, la responsabilidad de la Fiscalía. Seguramente, si mañana resulta que se exonera al señor Fajardo y él inicia una acción contra la Fiscalía y se deduce responsabilidad, pues seguramente en ese proceso podrá auscultarse cómo se manejó esa orden. A mí hay algo que me parece muy sospechoso, le quiero decir, o por lo menos coincidente. Quitémosle la palabra sospechoso y pongámosle la coincidencia. Y es que esta decisión se produce precisamente cuando el doctor Francisco Barbosa y el doctor Ramón Jaime Durán, que es el delegado de todos esos fiscales, están en los Estados Unidos. Como para que la gente creyera que esta decisión se tomó sin que el señor fiscal o el señor delegado de fiscales hubieran tenido nada que ver en eso. Yo lo dificulto. Yo no creo que los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia son profesionales de muy buen nivel profesional, son personas conocedoras, lo saben los doctores Cancino, Pava y el doctor Bernate, de manera que no son ningunos pintados en la pared, no son unas personas improvisadas. Ellos saben que una decisión de estas tiene consecuencias políticas y mediáticas. Es imposible pensar que la hayan tomado sin que lo hubieran consultado con el doctor Gabriel Jaimes y con el señor Barbosa. Por eso es que me parece raro que esta decisión se produzca un miércoles santo cuando los doctores están por fuera. ¿Para qué? ¿Vamos a creer que esto lo hizo un fiscal a espaldas de ellos? A mí me resulta imposible esa conclusión. Quiero ir con el abogado Francisco Bernate, que además pues escribió un trino y dice lo siguiente: esperemos en las próximas horas imputación al director de la IDEAM Colombia por no diagnosticar el aguacero del Viernes Santo, pensando como fiscal. Y quiero hacer énfasis en lo que dice el comunicado, y es no prever la volatilidad del dólar y que esto pudo haber provocado un detrimento patrimonial en ese contrato que él autorizó como gobernador. Abogado Francisco Bernate, explíquenos un poco más ese argumento y por qué para usted en ese detalle, en ese argumento de la Fiscalía, esto pues se desborda en la capacidad que tiene alguien para anticiparse a una situación que incluso los economistas dicen no es posible y no tiene por qué ser delito. Pues esto es totalmente absurdo, porque nadie tiene la capacidad de prever el futuro, y menos a largo plazo, Andrea. Cuando usted y yo hacemos una compra con nuestra tarjeta de crédito en internet y la hacemos en dólares, pues sabemos a cuánto la estamos comprando hoy, pero no sabemos cuánto nos va a costar finalmente, precisamente por la volatilidad del dólar. Ese es un aspecto que se puede, y lo han dicho todos los expertos, que se puede de alguna forma intuir, pero nadie puede sacar una conclusión y meter a alguien en un proceso penal por no haber tenido la capacidad de adivinar el futuro. Pues es un absurdo. Eso es un absurdo. Yo, en segundo lugar, el doctor Bejarano nos dice, hombre, no son decisiones sin consultas. Doctor Bejarano, no pueden ser inconsultas, porque a usted no pueden llamarlo hoy los medios y usted no tener ni idea de qué es lo que le están hablando. Estas son medidas consultas, estas son medidas que se escalan, que se toman decisiones y se es consciente del riesgo político que se está asumiendo. En la Fiscalía, a este nivel, no hay nada que no se consulte. Y por supuesto, lo más grave, que es lo que dice Iván Cancino, a partir de ahora, pues entonces cualquier funcionario público que no anticipe, que no prevea una situación en el futuro, va a terminar imputado. Y vamos a oír el argumento baladí, el argumento banal, el argumento irrespetuoso, según el cual pues una imputación de cargos no significa nada porque es que no le están condenando. No, al señor Sergio Fajardo hoy le acaban de negar el acceso hasta los créditos, porque los bancos lo incluyen en una lista de riesgo. Él no va a poder vender sus propiedades. Él va a quedar con un estigma de estar investigado por una corrupción. Y el daño que se le está haciendo a la democracia colombiana por cuenta de una fiscalía activamente política es inmenso. Numeral, al fiscal le digo, doctor Mauricio Pava, si hoy, a esta hora, hoy es miércoles santo, 31 de marzo, 12:41 del mediodía, si a esta hora el fiscal Francisco Barbosa quisiera mostrarle a Colombia que no está tomándose decisiones politizadas,
con acciones politizadas desde la Fiscalía General de la Nación, ¿qué tendría que hacer o cuál sería la salida para poderle decir a los colombianos y mostrarle a los colombianos, aquí no se está haciendo política ni se busca favorecer a X, Y o Z? Lo primero es que él tiene la facultad por la resolución 1053 del 2017, que entiendo además que Sergio Fajardo, por lo que comunicó, se lo va a pedir, de revisar y asumir la responsabilidad frente a la convocatoria o no de la imputación. De modo que el fiscal general tiene la posibilidad en este momento, él de revisar si es procedente la imputación y la decisión que él en un comité adopte expresamente es vinculante y de obligatorio cumplimiento. Y digamos, esto está arreglado y esto está en la ley. Primer capítulo. Y el segundo capítulo, mire, Francisco planteaba el tema de no prever la volatilidad del dólar. Yo no sé cuándo la Fiscalía abandonó en el derecho penal que para que una persona pueda ser imputada es necesario construirle que esté demostrado la intención criminal. Yo no sé cuándo en el derecho penal eso dejó de ser necesario y de existir. No sé eso cuándo lo derogaron. Entonces creo que el fiscal general Juan Pablo tiene la facultad legal de revisar la imputación en un comité, esa posición del fiscal delegado ante la Corte. Entiendo por lo que Sergio Fajardo escribió que se lo va a solicitar expresamente. Y el artículo 9 de esa resolución implica que la decisión que tomen es vinculante y obligatoria por los principios de unidad de gestión y de jerarquía, porque todos los fiscales son delegados de él. Y creo pues que deben revisar, la Fiscalía pues debe revisar si puede llamar imputación en algo que muy claramente se lee que es imposible construir o acreditar una intención criminal de parte de Sergio Fajardo. Eso básicamente, Juan Pablo, creo que puede hacer el fiscal general y lo debería hacer. Numeral al fiscal le digo, escribe Daniel Samper Ospina desde su arroba Daniel Samper O. Numeral al fiscal le digo que el único que está en capacidad de adivinar si el dólar sube o baja es Hassan Nazar. Numeral al fiscal le digo, escribe arroba David Albarón. Numeral al fiscal le digo que si supone ser un buen padre por llevar a sus hijos a San Andrés, se le olvida ser un ejemplo de ética para ellos. Y también escribe con este numeral arroba Yari24. Numeral al fiscal le digo que la fiscalía no está politizada, pero coincidencialmente sacan a la luz los escándalos de políticos que están a puertas de alguna elección. Como raro ese cuentico, porque siempre nos toman de tontos y tratan de engañar al pueblo. Numeral al fiscal le digo. Mauricio, su pregunta. Doctor Ramiro Bejarano, no hablemos de los fiscales delegados como jefes, sino más bien de los fiscales que están al frente de estos procesos. ¿Hay independencia de ellos en la toma de estas decisiones, en la recopilación de pruebas, en todo ese proceso investigativo? Pues a mi modo de ver, no. Y yo cito el antecedente de lo que escribí en una columna hace meses ya, donde reproduje un mensaje enviado por WhatsApp por el doctor Gabriel Ramón Jaime Durán a todos los demás fiscales delegados en el que claramente decía, señores fiscales delegados, cuando vayan a tomar una decisión, por favor, previamente consulten conmigo y con el señor fiscal general de la Nación. Yo dije eso públicamente en una columna, no fui desmentido, jamás. Y eso es así. Y entonces, yo creo que esos fiscales tienen una independencia controlada, que es lo que sugiere su pregunta. Ellos pueden hacer algo, pero eso sí, tienen que consultarlo. Déjeme decirle que yo creo que esa petición que dice el doctor Mauricio Pava de que se convoque ese comité jurídico, que entre otras cosas a mí me parece que es inconveniente, ese comité jurídico que está integrado por unas personas que uno no sabe en qué momento determinado van a estar allí, si están impedidas o no están impedidas. Pero yo creo que ese comité jurídico que el doctor Fajardo dice que le va a pedir al fiscal que lo convoque, a mí me resultaría extraño concluir que esta decisión no pasó previamente por ese comité jurídico.
es un asunto de mucha envergadura. De manera que la pregunta que usted me hace, si creo que los fiscales de cualquier nivel son independientes, yo tengo que decirle que no creo en esa independencia de los fiscales. La fiscalía está mal organizada desde ese punto de vista, inclusive desde el punto de vista de la elección del fiscal. Yo creo, por ejemplo, yo sería partidario de que el fiscal lo nombrara exclusivamente el presidente de la República, que no intervengan las Cortes en eso. La intervención de las Cortes en las funciones electorales ha sido nefasta para el país, pero que se establecieran unos conflictos de intereses. Por ejemplo, que se dijera, el presidente no puede nombrar a una persona que haya sido su ministro o que haya sido su subalterno, o ese tipo de cosas, de manera que se garantice por la vía de la ley que la persona que va a escoger, así sea amigo suyo, no es una persona de las entrañas de su movimiento político ni de su comportamiento personal. Sí. Abogado Iván Cancino, ¿qué alternativa le queda a una persona como Sergio Fajardo y en qué consistiría ese comité? O la otra alternativa es que el fiscal pues diera una rueda de prensa explicando un poco más esta situación o incluso reversarla y estudiarla, o eso ya no es una alternativa. ¿Cuál es el panorama entonces que sigue? Claro, es una alternativa. Las imputaciones son un acto único de la fiscalía. Así como la pone, la puede quitar con explicación o sin explicación. Y obviamente que aquí se pierden muchos hechos. Yo difiero de Francisco en que en los términos financieros y económicos sí las coberturas cambiarias están hechas para prever la variación del dólar y proteger el dinero. Pero ¿hasta dónde esa es la responsabilidad del gobernador o de un alcalde? Ese es mi punto de vista. Como le pasó a Sergio Fajardo, entonces el país abre el debate y yo creo que la ventana la tenemos que aprovechar para cualquier servidor público honesto, que no ha actuado con dolo, como decía el doctor Pava, y que aquí se acabó, es decir, el dolo se presume, aquí hay un error administrativo, hay un error en un requisito y ya se presume el dolo y se imputa. Aquí un contratista engaña al gobernador y ya se imputa es al servidor público. Entonces, yo creo que ese comité, aunque estoy de acuerdo con el doctor Bejarano, la experiencia le dice a uno que estas decisiones se toman primero consultadas, pero partamos de la buena fe y que no se consultó, que se convoque el comité, que se revise realmente la actuación del doctor Sergio Fajardo y si aún encuentran que la responsabilidad llega hasta la cabeza, que se lo expliquen al país, pero que si no, que tomen la decisión de realmente aplicar el derecho penal para aquellas personas que cometen actos dolosos. Aquí se ha confundido también desde la jurisprudencia cualquier violación a los principios de la contratación como un tema penal y no es así. En cualquier país del mundo, para imputar un peculado o un delito de contratación, los requisitos tienen que ser muy claros, que realmente favorecí, que realmente entregué una plata, que había un conflicto de intereses muy claro o que tuve un absoluto desdén con el control. Entonces, yo creo que sí hay que hacer ese comité, si ya se hizo, repetirlo y que tomen la decisión que tomen, se la expliquen con mayor claridad al país, porque vuelvo y repito, los delitos contra la administración pública en Colombia, no de esta fiscalía, desde hace mucho tiempo atrás, se están utilizando como todo el derecho penal para solucionar los problemas de un país. Y un país que soluciona sus problemas con el derecho penal es un país fracasado. Doctor Bernate, este comité del que hemos estado hablando y que podría ser convocado por el fiscal, ¿no podría o no debería haberse convocado antes? Es más, ¿no se le debería haber informado antes de lanzar el comunicado con la imputación, que finalmente así es como se termina enterando Sergio Fajardo de la noticia? ¿No se tenía que haber dado algunos pasos antes para que se pudiera evaluar, analizar esta investigación, el peso de la misma, los argumentos de la misma, antes de hacer todo este boroló que hemos tenido a lo largo de la mañana por cuenta del anuncio de la Fiscalía a través de un comunicado de prensa a las 6 de la mañana sin que el imputado siquiera lo supiera? Pues sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Ramiro Bejarano, una decisión de estas no sale de la nada. Esto tuvo que haber sido consultado previamente. Este es un asunto de una trascendencia nacional muy importante. Yo creo que ese comité ya se surtió. Entiendo que el doctor Fajardo tiene que pedirlo
y existen las posibilidades de que se reverse y ojalá se reverse y el fiscal general de la Nación haga un acto de contrición y entienda que no es a través de derecho penal que deben resolverse las elecciones, que su nivel, que su rol no corresponde a eso. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que haya que cambiar la forma de elegir al fiscal general de la Nación. Yo creo que esa es la que es y está bien. Lo que pasa es que necesitamos elegir personas de un recorrido, una trayectoria, un reconocimiento que les permita estar al margen de los debates políticos. Ese para mí es el punto. El mecanismo está bien y no podemos, porque se haya elegido mal una o dos veces, pues pretender derribar el mecanismo. Se trata de personas mucho más ponderadas y con ningún interés político y ahí veremos que las cosas cambian. Pero yo creo que ese comité ya se hizo. Hay que intentarlo. No veo un reversazo en la fiscalía. Simplemente le tocará defenderse 5 o 6 años con las nefastas consecuencias para su aspiración presidencial. Pues a nuestros invitados, el doctor Mauricio Pava, el doctor Iván Cancino, el doctor Ramiro Bejarano y el invitado y el doctor Francisco Bernate, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora en Sigue la W y unirse a este debate que hoy queremos plantear. Muchísimos comentarios con el numeral al fiscal, le digo, gracias a ustedes por acompañarnos, abogados, y pues nos volveremos a hablar muy pronto. Una feliz Semana Santa para todos. Gracias. Lo mismo, Juan Pablo, y a todos los colegas. Hasta luego, que estén muy bien. Que estén bien, ya volvemos porque vienen más noticias. Sigue la W. Soy agente.